Bienvenidos estudiantes a otra nueva clase de esta asignatura Hidráulica 1, la cual corresponde a la unidad 2 de pérdidas menores o locales, siendo esta la última clase correspondiente a la evaluación del primer parcial. Durante este video estaremos viendo las pérdidas de energía en expansiones y en contracciones, pérdidas de energía en entradas y salidas de las tuberías y pérdidas de energía en válvulas, codos y T. Entonces, como ya hemos visto, las pérdidas de energía producidas en conducciones sometidas a presión son llamadas pérdidas por fricción. Ya este tema lo hemos visto en los videos de clases que hemos puesto en la plataforma anteriormente. Y en esta ocasión vamos a hablar de las pérdidas menores o locales, que son aquellas pérdidas de energía producidas por accesorios y piezas complementarias de un sistema. Como sabemos, tenemos la ecuación de la energía, la cual está compuesta por estos términos. Tenemos energía en el punto 1 igual a la energía disponible en el punto 2. Ahora bien, la energía disponible en el punto 1 está representada por la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación. Todo esto en el punto 1 del sistema. Cuando el fluido pasa desde el punto 1 hasta el punto 2, entonces en el punto 2, como ya hemos visto, tenemos carga de presión en el segundo punto, carga de velocidad en el segundo punto, carga de elevación en el segundo punto. Pero con el paso del fluido a través de la conducción desde el punto 1 hasta el punto 2, tenemos pérdidas de energía debido a la fricción. Ahora bien, todo sistema, o la gran mayoría de ellos, tienen complementos y accesorios que forman parte del sistema. Por ejemplo, para hacer que el agua llegue hasta una población específica, hace falta la instalación de válvulas, hace falta la instalación de T, hace falta la instalación de codos y de otros elementos como las expansiones y como las contracciones para poder llevar el fluido hasta la población que está requiriendo del servicio. Ahora bien, todas esas pérdidas producto de piezas y de elementos que forman parte complementaria de un sistema son las pérdidas menores y están contenidas en este elemento. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la sumatoria. ¿Por qué hablamos de la sumatoria? Bien, cuando yo tengo un sistema, tengo un fluido que va desde el punto 1 hasta el punto 2, posiblemente tendré tuberías, las cuales tendrán, producto de que hay un fluido que se mueve, tendrán pérdidas de energía debido a la fricción, como ya hemos visto. Y para llevar el agua hasta un punto específico o cualquier líquido o cualquier fluido, hacen falta elementos, y todos los elementos que estén contenidos entre un punto 1 y un punto 2 deberán ser tomados en cuenta en este término. Por eso hablamos de la sumatoria de esos elementos, de esas pérdidas, porque puede ser que en un sistema se tengan varias válvulas, varios codos, varias T, expansiones, y todos esos elementos que están entre el punto 1 y el punto 2 deben ser considerados en este término. Ahora bien, cuando hablamos de pérdidas menores o locales, estamos hablando de que las pérdidas tendrán una ecuación general que permitirá determinar la magnitud de esas pérdidas. Y esa ecuación general para poder calcular las pérdidas menores o locales será igual a una constante K por la carga de velocidad del elemento que se esté evaluando. Ahora bien, para esta ecuación K se conoce como constante de resistencia. Hay otros libros que llaman a esta constante como factor
de corrección de la carga cinética. O sea, cuando se refieren a eso, están hablando de la constante K. Ahora bien, K, como se ve aquí, es una constante de resistencia que está ligada al elemento que se esté evaluando. Es decir, que si yo tengo una válvula de un tipo específico, K tendrá un valor producto de esa pieza. Si yo tengo un codo a 90 grados, entonces K tendrá otro valor. O sea, K, la constante de resistencia, es quien dicta, quien establece el orden de magnitud de la pérdida que se genera en ese elemento. K tiene que ver mucho por la forma en que está fabricado el elemento. Sabemos que hay elementos que producen más resistencia al flujo que otros, y esto es lo que evalúa la constante K, la constante de resistencia. Entonces, durante esta clase vamos a ir viendo cómo determinamos la constante K que acompaña a la carga de velocidad de los distintos elementos más comunes en un sistema. Recuerden que las pérdidas se calculan de esta manera en esos elementos y piezas complementarias. Entonces, dando inicio, vamos a hablar de las pérdidas menores o locales en expansiones y contracciones. Una expansión no es más que una pieza especial, ¿verdad?, que se utiliza para cambiar de sección de un tubo pequeño a un tubo grande. Y una contracción es una pieza especial que se utiliza para cambiar de diámetro en un sistema de un diámetro mayor a un diámetro menor. En estos casos estamos hablando de la expansión súbita y la contracción súbita. Súbita, sí, o sea, lo que significa es que el cambio de diámetro, el cambio de sección se produce rápidamente. O sea, tengo una tubería de un tamaño pequeño, con esta pieza especial hago la transición a una tubería de mayor diámetro, pero ese cambio se produce de forma brusca, de forma súbita, de forma rápida. O sea, si nos fijamos aquí en esta pieza, tenemos líneas de corriente, las cuales se mueven en los dos conductos. Ahora bien, producto del cambio de velocidad que se genera en la pieza, hay lugares donde se producen vórtices, que son los lugares donde se refleja la resistencia al flujo. O sea, tengo una velocidad alta que rápidamente cambia a una velocidad baja. Ahora bien, sabemos que, como vimos anteriormente, la ecuación general de las pérdidas de energía en piezas y estos tipos de también elementos es igual a una constante K por una carga de velocidad. Fíjense que en esta pieza tenemos cambios de velocidades, o sea, es una pieza que se utiliza para cambiar de diámetro. Como tengo el mismo caudal, al cambiar los diámetros también cambian las velocidades. Cuando calculemos las pérdidas de energía en piezas que se utilicen para cambiar de diámetro, llámese expansión, llámese contracción, entonces, o sea, vamos a usar en la ecuación de la pérdida la carga de velocidad producida en el conducto más pequeño, es decir, la carga de velocidad mayor. Como todos saben, a menor sección, mayor velocidad. Viendo en este esquema, en esta gráfica, la mayor velocidad se produce en el punto 1, por lo que usaremos entonces la carga de velocidad producida en este punto para poder determinar las pérdidas de carga. Ahora bien, ¿cómo encontramos la constante K? Existen libros de texto donde se presentan algunas figuras que permiten, mediante curvas, buscar la constante K. Para esta clase vamos a usar fórmulas
ecuaciones empíricas para determinar la constante K de cada uno de los elementos que vamos a ver. Para la expansión súbita, la constante K es igual a 1 menos el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Es muy común llamar a la relación diámetro menor entre diámetro también mayor, llamarlo beta, por lo que K podría ser igual a 1 menos beta al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. De esta manera encontramos la constante K que acompañará la carga de velocidad mayor para esta pieza, y así podemos encontrar la pérdida en este elemento, expansión súbita. Pasando ahora a la contracción súbita, sabemos que una contracción, ¿verdad?, es una pieza que permite el cambio de un tubo de un diámetro mayor a un tubo de un diámetro menor. En estos vórtices tenemos línea de corriente, velocidades bajas en el tubo más grande, hay un cambio brusco de la velocidad y tenemos velocidades altas en la sección 2. En estos vórtices se producen pérdidas de energía, producto, ¿verdad?, del cambio de velocidad. Ahora bien, al igual que en esta parte, vamos a usar la carga de velocidad en el tubo más pequeño. El tubo más pequeño para esta figura corresponde a la sección 2, por lo que entonces usaremos la carga de velocidad en la sección 2. La constante K de resistencia para esta pieza la vamos a calcular de la siguiente manera: igual a 0.50 por 1 menos beta al cuadrado. Recuerden que beta para esta figura es diámetro menor entre el diámetro mayor, o sea, D2 entre D1. Como está aquí elevado al cuadrado, entonces es 1 menos beta al cuadrado multiplicado por 0.5 nos da la constante de resistencia de la contracción súbita. Nuestra fuente para estas piezas es el texto de flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías de la división de ingeniería de Crane. Crane es una compañía que lo que hace es construir válvulas, codos, tuberías y tienen una misma división donde ellos realizan estudios a sus elementos que tienen disponible para la venta. Entonces, continuando con la clase del día de hoy, vamos a ver la expansión gradual. En esta parte sabemos que una expansión es un cambio de un diámetro pequeño a un diámetro mayor, pero ahora tenemos una expansión donde la transición se genera de forma gradual, o sea, hay un cono de transición con un ángulo que permite el paso o el cambio de diámetro de un tamaño menor a un tamaño mayor. Fíjense que aquí los vórtices se producen en la pared del cono, siendo menores en estos casos producto del cono de transición. Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, en los elementos que se utilizan para cambiar de diámetro, vamos a usar siempre la velocidad en el conducto más pequeño para poder determinar la pérdida de carga. En este caso tenemos la carga de velocidad en el punto 1. El punto 1 es el tamaño más pequeño y la constante K va a depender del ángulo del cono de transición que tenga la pieza. Sabemos que beta es la relación diámetro menor entre el diámetro mayor. Según el ángulo que tenga el cono en la transición, para ángulos menores o iguales que 45 grados,
K será igual a 2.6 por el seno de este ángulo entre 2 por 1 menos beta al cuadrado todo elevado al cuadrado. Y para ángulos comprendidos entre 45 y 180, K es igual a 1 menos beta al cuadrado elevado al cuadrado. Fíjense que esta constante K aquí tiene prácticamente el mismo valor que la expansión súbita, lo que significa que para estos ángulos estamos considerando que el comportamiento de la expansión que tiene el cono, ¿verdad?, tiene un comportamiento de expansión súbita. Pero de esta manera podemos, ¿verdad?, determinar la constante K para la expansión de tipo suave o gradual según el ángulo del cono de transición. Otro elemento es la contracción gradual. Contracción, dijimos, cambio una pieza que se utiliza para cambiar de sección de un tubo mayor a un tubo menor. En este caso, la velocidad mayor se produce en el tubo 2, por lo que usaremos la carga de velocidad en ese tubo, en el tubo 2, para poder determinar la pérdida de este elemento. Volvemos aquí y tenemos que beta es la relación entre el diámetro menor y el diámetro mayor. Ahora bien, ¿cómo encontramos la constante K? Bien, como vemos, al igual que la expansión, cuando hay un cono en la transición, ¿verdad?, que es el que produce el cambio de diámetro, la constante K va a depender del ángulo que tenga el cono de transición. Para ángulos menores o iguales que 45, K es igual a 0.8 por el seno de este ángulo entre 2 multiplicado por 1 menos beta al cuadrado. Y para ángulos comprendidos entre 45 y 180 grados, K será igual a 0.5 por la raíz cuadrada del seno del ángulo entre 2 por 1 menos beta al cuadrado. La raíz solamente corresponde al seno del ángulo entre 2, como está en esta ecuación. Entonces, de esta manera podemos determinar cuáles son los valores del coeficiente de resistencia para estos elementos que se utilizan para cambiar de diámetro en un sistema. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora de las pérdidas menores o locales en entradas y salidas de las tuberías. Ahora bien, la entrada a un conducto puede ser de diferentes formas. O sea, si yo tengo un depósito y tengo una tubería que se introduce en el depósito, producto de que el agua está circulando en la conducción, aquí, ¿verdad?, tenemos una velocidad también menor. Cuando entra en el tubo disminuye ese cambio de diámetro, ese cambio en la velocidad produce pérdidas menores. Y entonces, como en este elemento, entradas y salidas, tenemos un solo diámetro, entonces usaremos la carga de velocidad correspondiente a la tubería, siendo KL la constante de resistencia de la entrada o la salida según la configuración que tenga en el sistema. Para las entradas tenemos diferentes formas. Si tenemos una entrada reentrante, o sea que la tubería se introduce en el depósito, la constante K será igual a 0.80. Si tenemos una entrada donde el tubo está acoplado justamente en la pared de ese mismo depósito, entonces tenemos una constante K de 0.5. Si la transición a la entrada se produce con un mismo radio de curvatura, según ese radio de curvatura y el tamaño del conducto,
hacemos este cálculo de este radio y el diámetro, y el valor lo buscamos en esta gráfica, y eso nos dará la constante K que vamos a usar en esta ecuación. Es importante ver aquí que mientras menor sea el radio con respecto al diámetro, mayor será la resistencia al flujo. Mientras mayor sea el radio, más suave es la entrada, y por lo tanto la constante K será menor, indicando que las pérdidas de carga van a ir disminuyendo a medida que aumenta el radio de curvatura de la entrada redondeada en la tubería. Aquí debajo tenemos la salida de las tuberías, y no importa cuál sea la forma, si es reentrante, si es de borde también aquí a 90 grados, o si tiene un radio de curvatura, no importa cómo sea la salida, la constante K será igual a 1. O sea, siempre para las salidas K será igual a 1, por lo que las pérdidas de energía en las salidas será simplemente igual a la carga de velocidad de la tubería, siendo esto 1. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, la entrada y la salida. La entrada, según el tipo, varían las constantes. Para las salidas, no importa cómo sea, siempre tendremos un coeficiente de resistencia igual a la unidad, igual a 1. Continuando con las clases de las pérdidas menores o locales, tenemos válvulas, codos y T, que se va a determinar la constante de resistencia siguiendo el concepto de longitud equivalente. Entonces, para el cálculo de las pérdidas de energía en válvulas, codos y T, se va a proceder de la siguiente forma. La pérdida de carga la vamos a determinar con la ecuación general que ya hemos visto, una constante K que va a depender de la pieza que se esté viendo en ese momento, multiplicado por la carga de velocidad. Ahora bien, para válvulas, codos y T, esa constante K será igual a este producto, Ft por Le sobre D, donde Ft es el factor de fricción en la zona de completa turbulencia de la tubería donde se encuentra el accesorio. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un tubo de PVC, yo debo buscar mi factor de fricción en esta zona. Recuerden que en la zona de completa turbulencia el factor de fricción solo dependerá de la rugosidad relativa, lo cual significa que sabiendo cuánto es D sobre E, o sea, D sobre la rugosidad del tubo absoluta, con ese valor simplemente vamos y buscamos la curva correspondiente en el diagrama de Moody y vamos horizontalmente en el diagrama hasta encontrar el factor de fricción. Ese factor de fricción encontrado de esa manera será lo que llamaremos en este caso Ft. Recuerden que la rugosidad del tubo es la que predomina para calcular la rugosidad relativa. Buscamos la curva correspondiente a D sobre E o a E sobre D y vamos horizontalmente hasta el eje del factor de fricción en el diagrama de Moody, y eso nos dará el factor de fricción Ft. Le es una longitud equivalente y D es el diámetro interior de la tubería.
Fíjense que aquí tenemos una relación LE sobre D. Llamamos longitud equivalente para presentar una longitud significativa del elemento. Recuerden que las pérdidas por fricción solamente se dan en tramos de tuberías, y las pérdidas que son también en piezas, accesorios, que son también menores, no tienen una longitud per se, sino que por la configuración de esa pieza se producen pérdidas de energía. Entonces, quien construye las válvulas, codos y T proporciona este cálculo, longitud equivalente sobre el diámetro. Si somos también curiosos y ponemos esta ecuación aquí, vemos que la pérdida en válvulas, codos y T será igual K, que es esto, ¿verdad?, por la carga de velocidad, pero K es Ft por LE sobre D, que si lo pongo aquí, tengo entonces un factor de fricción, una longitud, un diámetro y una carga de velocidad, por lo que la ecuación adquiere una forma muy semejante a la ecuación de Darcy. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir viendo para las diferentes válvulas, codos y T más comunes, cuáles son los valores de LE sobre D que los que fabrican esta pieza nos proporcionan. Así tenemos, por ejemplo, válvulas de compuerta. Una válvula de compuerta es una válvula que tiene en su cuerpo, tiene esta pantalla, que lo que hace es que abre y cierra, y a medida que se hace esto, entonces se producen más o menos pérdida de energía. Para este caso tenemos que el valor de LE sobre D es 8, sabiendo que K, ¿verdad?, es Ft por LE sobre D. Entonces, en una válvula de compuerta, el valor de LE sobre D será 8. Si tengo una válvula de retención de disco también, que tiene un pivote, ¿verdad?, que se mueve cuando el agua pasa, empuja el disco y solamente permite el paso del fluido en una única dirección. Cuando el fluido viene en este sentido, cierra y no permite el paso del fluido hacia este tramo. En este caso, si la conexión es con roscas, el valor de LE sobre D para esta válvula es 100. Si la conexión es con brida o con tornillos, ¿verdad?, tornillos en esta pieza, el valor de LE sobre D es de 50 para este tipo de válvula. Otras válvulas que hay son las válvulas de retención con obturador ascendente. El fluido viene, empuja aquí, y cuando tiene esta forma de funcionar, hay un mismo resorte que es el que ejerce a fuerza, ¿verdad?, hacia abajo y hacia arriba. Viene el fluido con una presión, empuja este disco, lo mueve y hace pasar el flujo. Vemos que el valor de LE sobre D es 600, o sea que por la forma en que esto funciona, tenemos más pérdidas de energía si comparamos las válvulas de retención de esta manera. Aquí tenemos 50, y por esta forma de funcionar de esta válvula se nos eleva a 600. Ahora bien, tenemos otras válvulas de retención que son las de disco basculante. En este caso tiene un pivote, el flujo viene en esta dirección y mueve la pantalla.
Si el fluido viene hacia acá, la pantalla se cierra y no permite el paso del flujo en esta dirección. Ahora bien, dependiendo del ángulo en que se abra el disco, y para los diferentes diámetros, los valores de LE sobre D tienden a cambiar. Fíjense que mientras mayor es la válvula y menor es el ángulo, esto está prácticamente en posición horizontal y hay menos resistencia al flujo. Mientras menor es el diámetro, al tener menos espacio para pasar el fluido, entonces aumenta. Ahora bien, si el ángulo es de 15 grados, ya esto estaría un poco más en esta posición inclinada, por lo que el flujo tendrá mayor resistencia a su paso, lo cual se va a reflejar en el valor de LE sobre D, que son estos valores que están aquí. Tenemos válvulas de globo. La válvula de globo es una válvula de este tipo, ¿verdad? Tiene una bola aquí, ¿verdad? Que hace que cuando el flujo viene, pasa. Si yo quiero cerrarla, le doy vuelta, ¿verdad?, a la manivela, empujando esto hasta cerrar este hueco. A medida que se cierra, entonces se producen más pérdida de carga. Fíjense que el mecanismo que hace que esto funcione provoca una pérdida de carga un poco elevada, con un valor de LE sobre D, para este caso de 340. Recuerden que este sistema tiene aquí una manivela, una volanta, que cuando se mueve, esto sube y permite el paso del fluido. Cuando yo la cierro, baja este eje y empuja el globo hasta cerrar la sección de paso del flujo. Tenemos también una válvula de ángulo, que es esta. En esta válvula de ángulo, el cierre es de esta manera. Yo doblo o yo manipulo, ¿verdad?, aquí en la volanta, empuja este eje y cierra la sección de paso. Esta forma de operar, como el paso es prácticamente más rápido, tiene un valor de LE sobre D menor al paso que viene horizontal, vertical, y luego pasa a otra forma de movimiento del flujo. Tenemos aquí, esto es una válvula de aguja y esto es una válvula de ángulo. La de ángulo, ¿verdad?, tenemos el eje, tenemos aquí el sistema que hace que cierre este eje. Yo le doy vuelta, lo abro, esto sube, libera la sección y el paso se da a 90 grados. Igual aquí. Entonces, para este caso, como yo tengo una conexión con bridas, con tornillos, ¿verdad?, que se acoplan aquí, el valor de LE sobre D es 150. Y para esta conexión, que tiene que ser también del tipo también soldada, que se da en los sistemas de cobre, LE sobre D sería de 55. Tenemos también las válvulas de retención y cierre. El sistema es igual, ¿verdad? Viene aquí, opera, pero hay un sistema que tiene también sensores que hace que cuando la presión baja de un lado, cierra este sistema. Y fíjense que tenemos prácticamente valores de LE sobre D un poco elevados. Esto sería una válvula de cierre tipo globo. Esto es una válvula de cierre tipo ángulo, que viene vertical y pasa el flujo horizontal. Tenemos una válvula de pie, que son las que se utilizan en las cisternas. Tengo, ¿verdad?, el flujo pasa por aquí, con la bomba encendida, comienza el flujo, empuja este disco, pasa el fluido por esta sección y esto provoca pérdida de energía en este orden. Igual tenemos aquí, pero esto tiene un disco que oscila. Si así nos fijamos,
si nos fijamos bien en esta parte, producto de que la sección que se abre es mayor que la que tenemos aquí, para este caso hay menos pérdida de energía que en este caso. Hay mayor sección disponible, menos resistencia al flujo, menor sección disponible, mayor resistencia al flujo en esta pieza. Tenemos válvulas de globo. Como ustedes han visto, las válvulas PVC que usan comúnmente en sus casas son válvulas que tienen una bola en el centro y esa bola tiene una sección de paso del flujo que si está aquí está cerrada, si yo la abro se mueve hacia acá y libera la sección de paso del flujo. Esto, como básicamente la sección de paso es una tubería, ustedes se dan cuenta que la relación LE sobre D es baja para la válvula de globo. La válvula de tipo también mariposa son válvulas que tienen un eje en este sentido, ¿verdad? Aquí, y tienen tienen por aquí el sistema que hace que dándole vueltas a esa manivela, a esa volanta, entonces esta pantalla se mueve en este eje y ya lo que hace es cerrar o abrir. Abre en esta posición y cierra cuando se mueve hacia acá, y lo que se bloquea es toda la sección de la válvula. Si vemos aquí abajo, mientras mayor es la válvula de mariposa, menor es la resistencia al flujo, porque la pantalla es más fina, tenemos más espacio de paso disponible y el valor de LE sobre D disminuye a medida que aumenta el diámetro. Entonces aquí tenemos los codos estándar, ¿verdad? Estos son codos con rosca, y si tenemos un codo a 90 grados, producto de que el cambio, ¿verdad?, en cómo se mueve el fluido, dirección del fluido, es mayor que este ángulo. Aquí es más, es también un poco, también es más suave, y el paso se da en codos de 45 grados, es más suave que en codos a 90 grados, y eso lo vemos con el valor de LE sobre D de 16 para codos con este ángulo y LE sobre D de 30 para codos a 90 grados. Tenemos conexiones estándar en T. Una T es este elemento, ¿verdad? Tenemos en este caso una T con roscas, y hay que ver esta parte. Una T de flujo directo es aquella donde el flujo va en esta dirección, se mueve hacia acá. Entonces en flujo directo el valor de LE sobre D es 20, y el flujo desviado a 90 grados o en bifurcación, que es cuando el flujo viene hacia acá y hacia allá, o hacia acá y hacia allá, entonces tengo mayor resistencia al flujo, producto del cambio de dirección que se produce en la pieza. Si fuese recto el paso, tengo menos oposición al flujo. Como el flujo viene en este caso con un cambio a 90 grados, tengo entonces un cambio o tengo mayor oposición al movimiento del fluido. Por lo tanto, LE sobre D en este caso representa la mayor cantidad de pérdida de energía en la T comparado con flujo directo. Ahora bien, estas son las piezas más comunes que tenemos. En el libro de Robert L. Mott, en el capítulo 10, tenemos una tabla
donde ustedes tienen en esa tabla, si mal no recuerdo, es la tabla 10.4 del libro de mecánica de fluidos de Robert L. Mott, sexta edición. Ustedes tienen ahí un listado de piezas, accesorios, que básicamente es de la misma empresa bajo la cual hemos tomado como fuente para realizar esta presentación. Pueden consultarla y ahí podrán encontrar otros elementos, otras piezas de uso común en los sistemas de un fluido. Ahora bien, vamos a explicar aquí en esta parte el concepto de longitud equivalente. Entonces, estamos aquí presentando un sistema con válvulas. O sea, ¿qué hace quien fabrica esta válvula? Sencillo, somete esta válvula a pruebas. Y como hemos visto, la pérdida en la válvula es una constante K por la carga de velocidad, pero la constante K es el factor de fricción en la zona de completa turbulencia multiplicado por el valor LE sobre D multiplicado por la carga de velocidad. Ahora bien, ¿qué hace quien fabrica esta válvula? Bien, somete la válvula a prueba. O sea, coloca su válvula en un banco de prueba, conoce el tamaño de la válvula, hace pasar un caudal conocido y mide presión antes y después de esa válvula. Si yo aplico la ecuación de la energía entre este punto y este punto, la única pérdida que tengo aquí es la diferencia de presión que se va a tener con la lectura de estos dos manómetros. Ahora bien, cuando yo leo estos dos, esa diferencia de presión entre el peso específico del fluido es lo que nos da la pérdida de carga de esa pieza. Si yo despejo la longitud equivalente de esta ecuación, no es más que 2 por D por G por HM sobre Ft sobre la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué hace quien también construye esta válvula? Sencillo. Al someterla, conoce el diámetro, conoce la constante G, leyó la variación de presión, buscó en el diagrama de Moody en base a D sobre E, ¿verdad? La rugosidad del tubo, D sobre E horizontalmente en el diagrama encuentra Ft. Como conoce el caudal y conoce el tamaño, conoce la velocidad. Por lo tanto, cuando somete esa válvula también a prueba, puede con esta ecuación determinar fácilmente la longitud equivalente de esa válvula. Y si lo dividen entre el diámetro, entonces es el valor que nos proporciona en los textos de LE sobre D para las diferentes piezas y accesorios. Bien, esto es LE sobre D, que es calculado de esta manera. Ahora bien, el concepto de longitud equivalente es que esa válvula no tiene una longitud que produzca pérdidas por fricción. Sí produce variación de presión, que es la pérdida producto de cómo funciona la válvula. Pero si yo hago esto, estoy también diciendo que esa variación de presión en esa válvula se puede reflejar en una longitud. O sea, esa válvula va a producir una pérdida de energía en un conducto de este diámetro, pero con esta longitud. O sea, este es el sistema con la válvula y este sería el sistema sin la válvula. O sea, aquí ahora quitamos la válvula y este mismo sistema es equivalente a este, pero sin tomar en cuenta la válvula. Solamente estamos tomando en cuenta que
esa válvula va a producir una pérdida de carga igual a una pérdida por fricción de una longitud de tubería con esta longitud equivalente. O sea, si yo quito esa válvula, el sistema tendrá la misma pérdida de carga si yo tomo una pérdida por fricción de esa longitud equivalente. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un sistema desde un punto 1 hasta un punto 2 y el sistema tiene 500 metros de longitud y tiene 2 válvulas y 3 codos, entonces yo puedo sacar la longitud equivalente de esos codos y de esas válvulas y sumárselo a los 500 metros de longitud. O sea, así tengo entonces un sistema equivalente al sistema completo de tuberías y elementos accesorios. O sea, es más fácil el cálculo cuando yo convierto las pérdidas de carga en longitud equivalente, porque de esta forma tengo un sistema de mayor longitud, pero no tengo elementos que calcular independientemente para cada elemento en la ecuación de la energía. Entonces, con esto terminamos la unidad 2, que es la unidad última para la evaluación del primer parcial. Pronto les estaré confirmando en la plataforma la fecha del parcial, así que por favor manténganse también atentos a la plataforma para que estén siempre pendientes de las nuevas cosas que vamos colocando semana por semana. Cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema, recuerden que tenemos disponible el grupo de Teams donde podrán compartir sus inquietudes. Esto es todo por hoy. Con esto terminamos los temas correspondientes al primer parcial. Entonces vamos a continuar posteriormente con las clases correspondientes al segundo parcial, arrancando con la unidad 3 de orificios. Eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz resto de la noche.